Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como se ha vuelto ya habitual, deseo agradecer profundamente a todas aquellas personas que se han seguido vinculando emisión a emisión a cada uno de los contenidos que se difunden mediante las diferentes plataformas de streaming, particularmente aquellos que se han vinculado en las últimas 2 semanas a nuestro canal de YouTube En órbita podcast. Mil gracias. Para aquellos que han continuado preguntando por interno para el curso base o cualquiera de los 5 o 6 seminarios derivados de ese curso base, recuerden que los seminarios son individuales, el curso también lo es, pero tienen la facilidad o la ventaja de ser 100% programables y ajustados a la diferencia horaria, la latitud donde se encuentren, la carga laboral, personal individual de cada quien. Para aquellos que estén interesados en el curso base o cualquiera de los seminarios, pueden contactar a enorbitapodcast1@gmail.com o hacerlo también a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Recuerden, al Telegram pueden escribir directamente al móvil +57 317 467 2378. Repito, +57 317 467 2378. Al final de este video, en la caja de descripción del mismo, quedarán allí los datos alojados de correos de contacto y móvil de contacto con Telegram para aquellos que estén interesados. Pues bien, una vez dicho esto, mis queridos podescuchas, hecha esta pequeña cuña, si se quiere, publicitaria, me permito entrar en materia. Hoy vengo a presentar un tema bastante fascinante, no digamos por el lineamiento metodológico, sistematizado si se quiere el mismo, sino por las implicaciones desde el punto de vista social, cultural, si se quiere, en torno a cómo entender, cómo abordar y cómo hablar de las experiencias fuera del cuerpo, en plural, o las OBES. Hay una dificultad y una limitante en el carácter subrepticio, en el carácter underground, si se quiere, que se sigue manejando en torno a lo que sean este conjunto de experiencias o este subtipo de experiencias particulares como cualidades inherentes a la conciencia humana y a la conciencia individual, es decir, de cada quien. En recientes charlas con personas vinculadas tanto a cualquiera de los seminarios como al curso que este servidor impacte, mis queridos podescuchas, siempre una de las preocupaciones individuales en cada caso pareciera ser el hecho de ser juzgados o señalados o vituperados, si se quiere, o denostados por el simple hecho de hablar de estas cosas. Y soy partidario de que es posible insertar esto en la base de la conversación coloquial, en la base de la conversación tradicional de las personas. Es decir, en la base de la sociedad no se habla de esto porque se sigue viendo como una anomalía, algo exótico o en el mejor de los casos, algo erróneamente etiquetado como paranormal. Y todos los fenómenos adyacentes a lo que quiera que sean este conjunto de experiencias. Sin embargo, la casuística de este fenómeno nos indica o nos ha indicado, por lo menos en los últimos 10 años, ya en la última década, primero, que se trata de un fenómeno perfectamente natural, toda vez que la forma de ocurrencia más común del mismo parece ser la espontánea. 2. La balanza emocional es irrelevante en la ocurrencia a este tipo de fenómenos, es decir, contrario a lo que se creía en algunos campos como la psiquiatría o la psicología clínica y experimental, no se asocia única o exclusivamente con la producción o como un subproducto de eventos altamente estresantes, traumáticos o peritraumáticos, porque del otro lado también se ha producido sin que el individuo, por ejemplo, que se propone meditar, entrar en un proceso de relajación profunda, hacer algún ejercicio de privación sensorial, tiene como resultado de esa relajación progresiva y gradual fisiológica este tipo de experiencias, lo cual prueba que en cualquiera de los dos espectros o en cualquiera de las dos escalas, alto estrés, altos niveles de tensión y del otro lado altos niveles de relajación, igual suele emerger la experiencia. De otra parte también hay un hecho y es la naturaleza transcultural de la misma. Pese a que no existe aún un registro detallado, específico, delimitado lo suficientemente en relación a lo que sería la estadística de esta fenomenología, sí es cierto, por otro lado, mis queridos podescuchas, que se han creado subregistros, particularmente en Australia, Canadá, Estados Unidos, principalmente y Londres, desde luego, donde se han centrado en tratar de determinar qué ocurre en un espectro también bastante amplio de la población y además variopinta, con diferentes sistemas de creencias, culturas, procesos formativos, individuales, perfiles ocupacionales muy diferentes, diferentes grupos etarios y demás. Entonces, creo yo que el trabajo que han presentado un conjunto de investigadoras del Departamento de Psicología Básica y Evolutiva de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, les estoy hablando de un paper del 2025, de hace menos de un mes, del mes de abril,
es sumamente significativo, toda vez que al margen de su publicación en la revista Frontiers, también en el espacio Frontiers, ha sido publicado y revisado respectivamente para las revistas de investigaciones de la conciencia. En el volumen 16, vuelvo y repito, es una investigación bastante reciente que va en la misma línea de otros investigadores como Marina Weiler, David Acunzo. Plantea algo muy similar, por ejemplo, a lo que se está tratando de hacer en estudios de percepción, o lo que antes se llamaba, o hasta hace muy poco, percepción anómala, como los trabajos desarrollados por el profesor Menn acerca de la conciencia visual revelada por algo que se conoce como ley de no identidad, para la comprensión particularmente de estas experiencias fuera del cuerpo. Entonces, mis queridos podescuchas, lo que hoy traigo a modo de presentación, y espero que se queden hasta el final porque es muy, pero muy significativo, permite, creo yo, expandir la mirada, si se quiere, del lado institucional, del lado académico, de la misma base de la sociedad, si se quiere, al margen de supuestos pareceres, a partir de lo que estas investigadoras de la Universidad Autónoma de Barcelona han denominado como el enfoque fenomenológico para abordar las experiencias extracorpóreas o las experiencias fuera del cuerpo. Y entonces aquí me voy a permitir un rápido paréntesis y un desglose para aquellos que no estén familiarizados. El enfoque fenomenológico como metodología, si se quiere, de análisis o de estudio, implica la adopción de los lineamientos y planteamientos del filósofo y matemático alemán Edmund Husserl. Husserl fue el padre en regla de la fenomenología trascendental, un movimiento no solo filosófico, sino, si se quiere, metodológico de cara a la abordaje y comprensión de los fenómenos. Haciendo una reducción simplista, podemos entenderlo como una forma de comprender mucho mejor la estructura de la conciencia y la experiencia, tal como se le presenta a las personas, a los individuos, sin que existan prejuicios ni teorías preexistentes. En este sentido, podemos decir que la fenomenología se enfoca en la descripción de los fenómenos en sí mismos, tal como se nos aparecen, buscando, así suena esto esencialista, la esencia de la experiencia y de la conciencia. Además, hay que recordar que Husserl plantea desde el inicio algo que él llamó en su momento la intencionalidad de la conciencia, que es lo mismo que hablar de acto volitivo, si se quiere. Es decir, la conciencia humana no es un simple estado, en el sentido que es interpretado por la mayoría de estar conscientes, sino que se refiere siempre a una dirección, es dirigida a algo, hacia algo. Cada acto de la conciencia tiene un objeto, si se quiere, en el sentido de una intencionalidad que lo vincula con lo que la conciencia está percibiendo, que para este caso serán las experiencias fuera del cuerpo. Sin duda alguna, la fenomenología es uno de los movimientos más representativos y de mayor calado, por lo menos durante la segunda mitad del siglo XX. Ahora bien, ¿qué es lo que hicieron justamente estas investigadoras? Hay que aclarar que todo lo que está relacionado con nuestras aproximaciones, por lo menos desde el campo académico, institucional y científico, sobre las experiencias fuera del cuerpo o las experiencias extracorporales, implica más o menos de base una comprensión sobre la mente más allá del cerebro, la mente extendida o, si se quiere, la mente no encubetada, como diría esta investigadora Rosen. ¿Qué ocurre? Hay un problema, que es el de mente-cuerpo, que sigue siendo un tema central en la filosofía, por ejemplo, de la mente, las ciencias cognitivas, las neurociencias. Lo que se ha hecho hasta ahora es examinar cómo las experiencias extracorpóreas pueden proporcionar información sobre la relación entre la mente y el cuerpo. Hay que entender entonces, mis queridos podescuchas, y voy a tratar de ser aquí lacónico, que a la fecha se han considerado 4 interpretaciones de este tipo de fenómeno, o de experiencias, ¿no? De las OBE. La primera postula que surgen de una disfunción neuronal o sensorial, considerándolas como producto de la actividad cerebral. Desde esta perspectiva, las experiencias extracorporales son similares a otras experiencias sensoriales o subjetivas, si se quiere, que consideran la mente y el cerebro como dos aspectos de la misma realidad subyacente. Es decir, bajo el modelo neurobiológico, por ejemplo, se sigue afirmando que la conciencia o bien es un epifenómeno o bien es un estado funcional de la actividad sináptica. En segundo lugar, que este es otro enfoque ya, nos topamos con la evidencia anecdótica y cierta evidencia experimental que podrían sugerir justamente que la mente puede percibir información distante o incluso en lugares distantes, lo que automáticamente plantea de entrada la no localidad de la conciencia. En tercer lugar, un tercer abordaje, si se quiere, son los informes anecdóticos de experiencia fuera del cuerpo
ocurridas en entornos clínicos, mientras, ojo a esto, el cerebro no funciona con normalidad, los cuales desde luego plantean la cuestión de independencia de la mente respecto al cerebro y lo que se conoce como hipótesis supervivencialista. Finalmente, tenemos que los sentimientos subjetivos de supervivencia, así como las experiencias extracorpóreas en su conjunto, que ocurren cerca del momento de la muerte clínica, respaldan justamente esta hipótesis de la supervivencia o de lo que en algunos campos de lo que se conoce ahora como idealismo y representacionismo se llama núcleo esencial o núcleo central del individuo. Es decir, aquello que realmente somos, que creo es una de las cosas hacia las que apunta este tipo de fenómeno, más allá de la ocurrencia o de buscar replicar o tener este tipo de experiencias. Por eso es muy importante entender la relevancia en el contexto de las experiencias extracorpóreas, más allá de los debates sobre la relación mente-cuerpo, y mostrar y discutir cómo la evidencia ha dado peso a nuevos puntos de vista que para el caso son los que plantean las investigadoras de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Pues bien, ¿qué fue lo que se hizo entonces y de qué vamos a hablar en regla? De las interpretaciones acerca de las experiencias extracorpóreas basadas en el enfoque de Edmund Husserl, es decir, la fenomenología, para entender la mirada de aquellos que viven en primera persona este tipo de experiencias. Pues bien, las experiencias extracorporales se caracterizan principalmente por las sensaciones de que el yo, que aquí vamos a entenderlo como yo corporal, esto no tiene que ver con psicoanálisis, ni el yo o ego de la nueva era, es el yo como se entiende actualmente, es decir, conciencia corporal o el cuerpo, se encuentra fuera del propio cuerpo físico. Repito, estas experiencias se caracterizan por la sensación de que el yo se encuentra fuera de su cuerpo físico. La complejidad de este fenómeno ha llevado a los investigadores a proponer diversas teorías para explicarlo, incluyendo desde luego teorías fisiológicas, psicológicas y de la conciencia no local. En este sentido es posible explorar directamente las interpretaciones de personas que han experimentado este fenómeno en primera persona. El método que han planteado estas investigadoras, que son Moix, Nieto y de la Rúa, fue un diseño descriptivo con un enfoque de análisis interpretativo fenomenológico, en el cual llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas en profundidad. La muestra estuvo compuesta por 10 personas sin trastornos mentales ni patologías neurológicas o vestibulares para descartar el daño de choque multisensorial, que es una de las N explicaciones que se desarrollan en laboratorio para tratar de falsear la evidencia que se ha desarrollado más allá de los autoinformes sobre este fenómeno. Los factores estudiados entonces fueron predisponentes, desencadenantes, fenomenológicos, consecuentes e interpretativos sobre qué pasa, cómo pasa, cuándo ocurre y qué sucede durante las experiencias fuera del cuerpo. Los resultados indican que todos los participantes coincidieron en que su experiencia no solo fue real en el sentido en que la mayoría de las personas abordan e interpretan la realidad en términos fisicalistas, materiales si se quiere, sino que además la describieron como más vívida y auténtica que la realidad cotidiana. 4 participantes no dieron explicación a su experiencia, mientras que uno la interpretó en términos fisiológicos. Los 5 restantes explicaron sus experiencias utilizando términos como conciencia universal, otros planos, naturalmente imbuidos por su interpretación New Age. En consonancia, y lo más importante, es que algunos autores que utilizan conceptos como no local o conciencia expandida se refieren a experiencias extracorpóreas que parecen ser elementos presentes, particularmente la no localidad, y comunes independientemente de la interpretación subjetiva, que es algo que a posteriori todas las personas hacen una vez experimentan este fenómeno. La discusión entonces sería que los hallazgos sugieren que, dado que la mayoría de individuos se refieren a explicaciones que van más allá de lo que comúnmente se entiende como conciencia, a lo mejor las teorías actuales de la conciencia no local podrían enriquecerse al incorporar estas perspectivas experienciales. Pues bien, recapitulando entonces todo lo que hemos visto hasta acá, mis queridos podescuchas, en primer término, tenemos que una experiencia extracorporal se define como un fenómeno en el que el centro de la conciencia parece ocupar temporalmente una posición espacialmente alejada del cuerpo. La mayoría de individuos han reportado este tipo de experiencias desde la antigüedad y se encuentran descripciones de este complejo fenómeno en la mayoría de culturas, de ahí su naturaleza transcultural. A pesar de su naturaleza enigmática, su incidencia es notable, con una prevalencia estimada del 10 al 20% de la población. Hay que decir que esta prevalencia justamente constituye una aproximación o una estimación estadística
toda vez que no se ha hecho un estudio de largo aliento longitudinal al respecto. Prosiguiendo entonces, las experiencias extracorpóreas se mantienen de diversas maneras y cada individuo describe sensaciones y circunstancias únicas que rodean la experiencia. Los factores desencadenantes son diversos y en muchos casos completamente opuestos entre sí. Por ejemplo, estas experiencias pueden surgir en momentos de profunda tranquilidad, como durante la meditación o la relajación, pero también en situaciones de estrés extremo, es decir, en el polo opuesto, cuando el individuo está en peligro físico o sufre un trauma psicológico. Una vez que se desencadena la experiencia, la sensación de estar fuera del cuerpo puede ir acompañada de una amplia gama de emociones. Y aquí me permito un pequeño paréntesis. A propósito de la influencia de las emociones y del espectro donde se pueden desarrollar, es decir, en estados de absoluta calma como en estados de absoluto o alto nivel de estrés, hay que indicar que la hora de ocurrencia, cuando se presenta esta fenomenología, es irrelevante, porque se ha asumido como un mero supuesto que esto solo podía pasar o bien cuando la persona se estaba quedando dormida, o bien cuando se estaba despertando, o bien se asociaba con una suerte de estado de trance vinculado a lo que se conoce como hipnagogía, lo cual es simplemente un supuesto de partida. Toda vez que esta experiencia, como lo ha reportado ya informes clínicos como los de Malefan o la propia Julia Sellers, reportan que la experiencia, para que esto quede suficientemente claro, ocurre independientemente de la hora. Cuando es espontánea, puede ocurrir también a plena luz del día durante lo que ustedes y yo conocemos como vigilia. Pues bien, retomando. Una vez que se desencadena la experiencia, la sensación de estar fuera del cuerpo puede ir acompañada de una amplia gama de emociones. Algunos individuos describen una sensación de absoluta paz, mientras que otros casos describen la experiencia como estar acompañada o marcada por el miedo profundo y visceral, especialmente debido al pensamiento del tipo no podré regresar a mi cuerpo, y cuando se produce por primera vez de forma espontánea, asumen muchos que se trata esto de un evento previo a la muerte, o algo muy parecido a cómo se experimentaría la muerte. Un aspecto que parece ser común, sin embargo, entre la mayoría de personas que han experimentado experiencias extracorpóreas es la firme convicción de que lo que se experimenta es real y objetivo. No lo perciben como un sueño lúcido, como un subtipo de sueño, ni como una alucinación o delirio. En general, las experiencias extracorpóreas, y aquí me permito un paréntesis, toda vez que a lo mejor por desconocimiento de la literatura que se ha desarrollado al respecto, se harán afirmaciones a priori o simplemente suposiciones o conjeturas. Pueden revisar Alvarado 1997, Olat Blanquet 2004, Campillo Ferrer 2024, Gallo y compañía 2023, Roberion Casui 2016, Sellers 2016, 2017, 2018, 2019, Takar y compañía 2011, Weiler y Ancuso, que ya lo mencioné, 2024, Wiley Murray 2009. Todo esto que les he citado, mis queridos podescuchas, es solo la carga de pruebas, si se quiere, que soporta la diferenciación desde el punto de vista de lo que son ahora los estudios contemporáneos y modernos de las distinciones entre sueños lúcidos y experiencia fuera del cuerpo. Prosiguiendo entonces, en general las experiencias extracorpóreas se interpretan como experiencias en las que el individuo siente que abandona su cuerpo o que algo se está separando de su cuerpo, y puede ocurrir que se observe desde el techo y luego regrese, y en otros casos la experiencia puede ser mucho más compleja. Algunas personas han descrito, por ejemplo, viajes a lugares distantes e incluso encuentros con toda una fauna y flora, en donde a veces pareciera que se produce un colapso del entorno físico, que a falta de una mejor descripción muchos han asociado con la construcción de mundos experienciales, que es lo que pasa en cualquier sueño o cualquier subtipo de sueño, pero que en regla aquí obedece a una modificación ya no del espacio, sino de la percepción. Una vez se sale del estado y la persona comienza a recuperar la información de los eventos acaecidos. Dada la complejidad y naturaleza de estas experiencias extracorpóreas, analizarlas entonces y explicarlas dentro del paradigma científico actual es una tarea extremadamente compleja, pero no por ello imposible. Cuando se traslada el foco de atención y se deja de entender este fenómeno, mis queridos podescuchas, como un objeto de estudio en el sentido tradicional, cartesiano, positivista y demás, se puede entender en toda regla que se trata de un fenómeno inmaterial. En el sentido a cómo se comprenden, por ejemplo, fenómenos inmateriales del tipo luz, información, entre otros más.
Sin embargo, en algunos casos la experiencia puede ser mucho más compleja. No sorprende, por tanto, que las primeras publicaciones sobre este fenómeno apareciesen en revistas de parapsicología, que con el tiempo dieron paso a ciencia biológica del comportamiento, que han comenzado a investigar estas experiencias dando lugar a diferentes enfoques, perspectivas psicológicas, fisiológicas y desde luego de la conciencia no local. Desde una perspectiva psicológica, las experiencias fuera del cuerpo se han interpretado como una forma de disociación mental, en ocasiones vinculadas a estrategias de afrontamiento de eventos traumáticos, que es como se plantea, por ejemplo, en campos como la psicología clínica, la psiquiatría, donde a partir de un politraumatismo o peritraumatismo, si se quiere, entonces lo que se produce es una fuga disociativa que da como resultado esta percepción de descorporalización, si se quiere, que es como se plantea, ¿no? En contraste, las teorías fisiológicas sugieren que las experiencias fuera del cuerpo son percepciones distorsionadas resultantes de alteraciones en la integración de la información somatosensorial y vestibular. Más allá de estos enfoques, sin embargo, han surgido teorías que consideran que estas experiencias fuera del cuerpo pueden enmarcarse dentro del concepto de conciencia no local, alejándose de la idea de que la conciencia es estrictamente un producto del cerebro. Tanto los enfoques psicológicos como los fisiológicos se han centrado principalmente en interpretar las experiencias extracorpóreas como meras consecuencias de otros procesos. El problema de base entonces es que han ignorado a menudo la perspectiva de quienes las experimentan. Las metodologías empleadas en estos estudios, principalmente experimentales, cuasi experimentales y observacionales, que pueden ser analíticos o descriptivos, lo que han hecho es priorizar las interpretaciones externas del fenómeno desde la perspectiva de los investigadores. Pero el problema es que han descuidado las interpretaciones subjetivas de quienes las experimentan. Por eso, es necesario, por ejemplo, a efectos prácticos y de una nueva reorientación en la investigación, abordar nuevos marcos explicativos, como puede ser el marco fenomenológico de Husserl. Se puede argumentar entonces que estas experiencias deben describirse tal como se presentan a la conciencia desde el punto de vista fenomenológico, sin recurrir a presuposiciones teóricas ni explicaciones causales externas. La ventaja sería entonces que este enfoque enfatiza el valor de los relatos individuales de quienes han experimentado estas experiencias extracorpóreas. Al analizar sus interpretaciones personales, también es posible explorar si estas experiencias poseen un significado intrínseco en lugar de ser meros subproductos de otros procesos subyacentes. Abordar esta brecha justamente será crucial para lograr una comprensión más profunda de este fenómeno, y esto es esencial por dos razones principales. Primero, para comprender la naturaleza de la conciencia humana, y segundo, para ayudar, como lo he sugerido ya en repetidos podcasts, a normalizar estas experiencias para quienes la experimentan y para la sociedad en general. Creo que solo esta apertura podrá conducir a nuevos derroteros, nuevos caminos para transitar y entender esto, independientemente de cargas simbólicas, concepciones religiosas, cuasi religiosas, espirituales, pseudoespirituales, científicas, cuasi científicas y demás. Pues bien, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, mis queridos podescuchas. Recuerden activar la campana de notificaciones, suscribirse, darle like y nos veremos en una próxima emisión.